manera de resumen, les mencionaba que son dos grandes grupos, los de agrupamiento, los análisis de agrupamiento, que en inglés los pueden encontrar como cluster analysis, y los análisis de ordenación. La diferencia principal, como ya lo mencionaba la doctora ahorita que nos está haciendo el favor de explicarnos, pues es que en los análisis de agrupamiento lo que hacen es buscar similitudes entre las muestras con base en las variables que nosotros estemos manejando. Entonces, ya les mencionaba también la clase pasada que nosotros trabajábamos con una matriz en donde en la primera columna, o bueno, en las filas teníamos las muestras que pueden ser individuos, pueden ser parcelas de muestreo, con lo que ustedes estén trabajando, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, total, el número de muestras que con las que ustedes estén trabajando en las filas, y en las columnas sí vamos a tener las variables, que ya les habíamos mencionado que las variables pueden ser o especies, por ejemplo, si ustedes están realizando algún estudio ecológico, la especie 1, la especie 2, la especie 3, y aquí en las celdas van a tener los valores de abundancia, por ejemplo, o de presencia-ausencia en cada uno de los sitios de muestreo. Pero también estas columnas, que son las variables, podían ser condiciones ambientales, valores de condiciones ambientales, como podría ser, si ustedes están trabajando con muestras de suelo, podría ser pH, conductividad, porcentaje de limos, o si ustedes están trabajando con clima, las muestras podrían ser estaciones, y entonces aquí tendrían la precipitación anual, la precipitación promedio mensual, la humedad, temperatura del aire, la velocidad del viento. Entonces, a partir de esta base de datos, nosotros íbamos a obtener, con base en un coeficiente de similitud o de distancia, o similitud o disimilitud, como ustedes quieran llamarle, o bueno, el que ustedes vayan a ocupar, y vamos a obtener una matriz de distancias que, pues bueno, aquí nos iba a relacionar, íbamos a tener valores aquí en las celdas. Aquí va a ser la muestra 1 contra la muestra 1, contra la muestra 2, contra la muestra 3. Y vamos a obtener un coeficiente de similitud o distancia, ¿no? Y entonces, a partir de esta matriz de distancias, íbamos a aplicar ya un método de enlace para crear un árbol, un dendrograma, ¿no? Que ya en la clase, pues bueno, tenía más o menos esta estructura. Y pues bueno, en las ramas terminales estaban, bueno, y que aparecen juntas, estaban los sitios que se parecen más, por ejemplo, el sitio 1 con el sitio 2, y bueno, los que se parecen menos, separados, ¿no? Y aquí venía, pues bueno, la medida de la distancia. Y igual ahorita que ya estoy explicando esto, nos quedamos con la duda, la clase pasada, creo que Aldair preguntó, sí fue Aldair, sí fue tú, no, Aldair, que nos preguntaron si este tipo de análisis podríamos incluir variables que fueran categóricas, o por ejemplo, que fuera color de los ojos, ¿no? Que es azul, o verde, o café, o negro, no sé. Entonces, yo les mencionaba que no, pero ya luego la doctora decía que sí se podía, y sí, efectivamente, sí se pueden incluir variables categóricas. En esta matriz pueden tener variables continuas o numéricas y variables categóricas también. Aquí la única diferencia que vamos a hacer es que vamos a tener que vamos a tener que trabajar con una medida de distancia que calcule estos coeficientes de similitud o de distancia o de disimilitud cuando se incluyen variables categóricas. Y el que encontré que la medida de distancia que trabajaba con este tipo de matrices, de
de variables es la instancia de GoWhere. ¿Es GoWhere? La instancia de GoWhere. Y en R, déjame cerrar esto. En R, o sea, si se acuerdan, la base de datos tenía una columna, creo que era la columna 2, que tenía ahí un... pero espérenme, les tengo que mencionar un paso antes. ¿Quiere que lo haga? ¿Cómo obtener este tipo de variables? ¿Trabajar con este tipo de variables? Que son categóricas. Pues sí, pon un ejemplo para que... Ok. Déjenme sacar otra vez creo que sí, abundancia de árboles. Sí, con esta base estábamos trabajando en clase pasada, sí. Y veíamos esta columna. La columna 2 es de tratamiento y es una variable categórica. ¿Por qué una variable categórica? Porque no es numérica y tiene dos niveles. El nivel 1, que es el tratamiento 1, y el nivel 2, que es el tratamiento 2. Esta variable categórica podría tener otro nivel que fuera tratamiento 3, o incluso, bueno, no es necesario que puede ser tratamiento A y este sería otro nivel de la variable categórica. Vamos a dejarlo con los dos niveles que tiene hasta ahorita. Entonces, bueno, ya en esta base, si la recortamos, aquí le vamos a decir que la base de datos con la que vamos a trabajar es desde la columna 2 hasta la 115. Bueno, esperen, a lo mejor para que se vea el cambio, cómo es que funciona, desde la columna 2 hasta la 10. O sea, ahora vamos a trabajar con de aquí, desde la B, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Con estas 10 columnas. Entonces, déjenme sacar la tabla. Aquí está la tabla, tratamiento. Ya vemos que la tabla incluye la variable categórica de tratamiento y variables, y 8 variables continuas, que son estas, ¿no? Las abundancias de estas 8 especies. Sí. GoWhere, la medida de GoWhere, en teoría, viene aquí incluida en BECDIST. Si nos vamos a la información de esta función, que otra vez, no he cargado el paquete vegan. Acuérdense que BECDIST estaba en el paquete de vegan, entonces para que la función BECDIST pueda correr en R, pues tenemos que activar primero el paquete, que es lo que todavía yo no lo tenía activado. Ya lo activé y ahora sí, en teoría ya aquí está la información de BECDIST. BECDIST, dentro de los métodos, aquí en métodos, se acordarán que les había comentado que tenemos que indicarle a esta función, a BECDIST, cuál era el tipo de índice de similitud o el coeficiente de distancia que yo quería que calculara. Cuando teníamos la otra tabla, como todos eran valores de datos continuos, digo, variables numéricas, decidimos utilizar Bray-Curtis, ¿no? Porque este tipo de índice de similitud puede trabajar con este tipo de datos, pero no puede trabajar con variables de tipo categórico, como es la que incluimos en esta nueva tabla, que es la de tratamiento. Entonces, en teoría, aquí viene como método, dice que incluye GoWhere, pero ayer yo lo intenté y no me salió ningún resultado. Déjenme ver si ahora se... Tabla recortada y le decimos, y aquí dice que hay un error porque la base de datos debe ser numérica. Entonces, no sé por qué aquí con BECDIST no se puede calcular GoWhere teniendo la tabla como la tenemos aquí, ¿no? Que es con tratamiento, con una variable categórica, aunque en teoría debería poder. Busqué en internet y hay una función
que se llama Daisy del paquete cluster. Este paquete yo ayer no lo tenía, lo descargué. Aquí está. Entonces, si ustedes quieren trabajar con este tipo de variables, van a tener que bajar el paquete cluster. Aquí voy a activar el paquete que yo ya les mencionaba, ya descargué. Entonces le pongo con la función library, el nombre del paquete que yo quiero activar, cluster, enter. Y aquí está el mensaje, que bueno, no lo hagamos caso, en teoría está funcionando la librería. Y lo que vamos a hacer, ya saben, como siempre, crear un objeto que se llame, no sé, distancia categórica. Con la función Daisy, ahí está, bueno, ahí estaba, si la vieron. Y los argumentos que nos va a pedir es otra vez nuestra base de datos, que es tabla recortada. Y, ¿qué otro me pedía? Pues yo no lo noté. Espérame, déjame ver. Daisy. La métrica. La medida de distancia, metric, que vamos a ocupar, que ya les mencionaba, es gower. Aquí viene en argumentos la métrica de carácter que especifica la medida que va a ser usada. Las opciones disponibles para esta función, la de Daisy, son euclidiana, Manhattan y gower. Entonces, ya les había dicho que vamos a trabajar con gower. Y creo que era lo único que era necesario. Ok, creo que sí. Chequemos. Y distancia categórica. Entonces ya al final nos arroja esta tabla. ¿Es esta? Espérame, déjame borrar los resultados. Distancia categórica. Aquí están los resultados. Esta es la matriz de distancia que nosotros vamos a ocupar para después obtener el dendrograma. Entonces ya se acordarán o se acuerdan que nosotros para obtener el dendrograma a partir de esta matriz de distancias utilizamos la función hclust. Entonces va a ser, este paso va a ser el mismo, nada más vamos a cambiarle el objeto donde está la matriz de distancias, que ya no es similitud, el objeto ahora se llama distancia categórica. Y dejemos el mismo método de enlace, que es de war, control enter, y ya para que nos muestren la ventana de los gráficos con la función plot. Y aquí está el dendrograma que obtenemos con la base de datos que tiene estos valores que son categóricos. Esta es la forma que ya encontré cómo es que se trabajaba. La verdad es que no he revisado muy bien. Bueno, yo no había trabajado nunca con variables categóricas para hacer estos análisis de agrupamiento. Entonces, no sé si Daisy sí nos esté calculando lo que nosotros queremos calcular con la función, con esta métrica de distancia de Gower. Pero bueno, aquí está ya la forma en la que lo pueden hacer. Entonces, respondiendo a la pregunta que tenía al aire, datos categóricos, para hacer este tipo de análisis de agrupamiento, pero pues bueno, ahí tendremos que cambiar la función con la que estamos trabajando, que ya no podemos trabajarla con Vectis, tendríamos que trabajarla con la función de Daisy, aquí en R. No, pero nada más es para que sí vean que sí se puede, porque como lo que decíamos ayer, ¿no? Hay variables que luego está uno peleando cómo ponerlas. Entonces, pues si no sabes bien, empieza uno a tratar de ver cómo hacerle. Yo les decía que, por ejemplo,
lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, si tengo, por ejemplo, tipo de roca, ¿no? Y al tipo de roca, pues, ¿cómo le pones? Ajá. Caliza, ígnea, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, si le dejas las como palabras, pues ya dices, bueno, pues es una variable, como dices tú, de categoría. Y entonces lo primero que se te ocurre, pues como te piden números, pues lo voy a convertir en un número, ¿no? Pero haz de Ujú. cuenta que le pones a la ígnea, le pones uno, a la otra dos y tres, y entonces empiezas a confundir porque pues aparentemente podrían ser valores y irían en descenso o en ascenso, ¿no? Entonces, Ajá. pues se pueden meter cosas así, pero pues luego resulta que, pues, por ejemplo, esta, ¿no? Esa que es, por ejemplo, macho hembra, ¿no? Pues ahí sí, o sí o Ujú. no, o cosas así, ¿no? Entonces, pues sí hay forma de incluirlas, pero debe haber, como dices tú, pues otros métodos, es cuestión de revisar y tratar de encontrar cuál sería la forma más, pues más adecuada de hacerlo, ¿no? Y también, pues, depende de qué variables queremos incluir. En este caso, por ejemplo, como tienes ahí, pues sí hay muchas cosas que están, pues, totalmente, y algunas son binarias, como decía ahí, porque una cosa es que sea categórica y que puedas poner, no sé, 20 cosas distintas a que Ujú. pongas sí o no. O sea, Ujú. son cosas diferentes, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando son variables binarias, algunos recomiendan que, por ejemplo, esas variables binarias se transformen, como ya lo decía la doctora, a valores numéricos que sean para, por ejemplo, esta variable que es la de que siempre juegan videojuegos, ever, ya es convertirlo a cero y no convertirlo a uno, y entonces aplicar una medida de distancia que trabaje con estos variables binarias, como por ejemplo puede ser el coeficiente de Jaccard, que trabaja con presencias ausencias. Pero, pues bueno, cuando se tienen variables que no son binarias o que no tienen dos niveles, como esta de Ever, que tienen más niveles, como por ejemplo esta de frecuencia, que puede ser semanal, mensual, semestral o diaria, una de las medidas de distancia que proponen para trabajar es esta de Gower. Y de hecho este es un ejemplo que presentan aquí en un libro de análisis de agrupamiento. Esta es la base de datos con la que trabajan. Y luego ya aplican, bueno, te explican aquí cómo funciona la explicación matemática del coeficiente de Gower. Y esta es la matriz de distancias o matriz de similitud de las muestras, ¿no? Utilizando estas variables. Eh, que esta tabla es resultado de un estudio sobre el uso de videojuegos en estudiantes, ¿no? Entonces trae aquí variables que son categóricas, como sexo, educación, que están ocupados, la frecuencia con la que juegan el juego, y variables numéricas, como el tiempo que pasan jugando un juego, o la edad, que es una variable también numérica de 19, 18, 20, ¿no? Y en teoría, pues, estos son los resultados, ¿no? Entonces, ¿quedó alguna duda con respecto a lo de Y sí, la... sí como ven, o sea, por ejemplo, ahora que mostró los resultados, Mihai, el dendrograma que le salió con los datos, o sea, no eran todas las especies, ahorita no metió todas, que a lo mejor sería interesante, pero bueno, no importa, era como un ejemplo, pero de Sí. alguna manera sí agrupa de manera distinta a los Ujú. sitios, ¿no? O sea, Ujú. 12, 13 y 14 que son los últimos y los sigue conservando, pero por ejemplo aquí el 1 y el 2 y el 3 que en la otra estaban totalmente pegados porque eran los de más arriba, eso lo habíamos visto, aquí lo manda para el otro lado, ¿no? O sea, lo manda a otro grupo. Y sí está Ujú. separado, pues no tan cercano, porque esta distancia que es la que une a los dos grupos de 1, 2 contra el otro que tiene todos juntitos, el 1, 2 y el 3, 4 y 11 es así, la que sigue, Mihai. O sea, si se ven la distancia o sea, la distancia que separa al 1 y 2 está por ahí del 2, ¿no? O punto 2. Pero para separar el grupo Ujú. donde ya mandó al 3, la distancia está por ahí del 7, ¿no? De punto 7, hasta arriba, porque aquí Sí, sería la sí, unión, ¿no? acá.
Entonces sí lo manda totalmente para el otro lado. Entonces, probablemente, no vi los datos, pero probablemente este 3 tenga el tratamiento ese otro, ¿no? Entonces, puede ser que eso sea lo que lo separa, o porque aquí había menos especies ahorita que se consideraron, no importa, pero finalmente ustedes ahí pueden comparar el resultado usando un método o usando el otro. Lo mismo pasaba, como les decía yo, que ahorita, por ejemplo, tú dijiste que para el otro día, ayer, bueno, el lunes que usaste esta distancia, usaste, ¿cuál usaste? La La de Braille. euclidiana, la de Ah, Bray Curtis, ajá. Entonces, por ejemplo, si usan, se van a dar cuenta si usan la euclidiana o si usan, le decía que muchas veces para esas cosas se usa esa de Ward, hay que leer qué significa una distancia contra la otra. Es como les digo, toda una explicación matemática de cómo se calculan las distancias. Ahí tiene que ver ese de, acuérdase de sus clases de matemáticas de los cuadrados y de los quién sabe qué y de la no sé cuánto. Esas cosas que son, hay que revisar si les interesa mucho, si les interesa la explicación o si tienen, digamos, esa preparación matemática para entenderlo, podrían irse hasta allá, porque ahí está la explicación, no es magia ni es nada, es simplemente un concepto matemáticos que están incluidos ahí. Entonces, esas matrices se construyen de acuerdo a cómo se calcularon esas distancias. Entonces, cada uno de estos métodos tiene una explicación. Probablemente lo que no es probablemente, sino lo que se requiere en muchos de estos casos es saber la naturaleza de los datos para poder seleccionar, o el objetivo de lo que ustedes quieren, para poder seleccionar un método o el otro. Y como les decía, el resultado es muy evidente en el dendrograma, o sea, así como están ahorita estas rayitas o sea, se empiezan a hacer grupos unos con otros, otros con unos. Entonces, si uno empieza a producir nada más así sin saber, pues te empiezan a salir pues tantos métodos uses, son el número de dendrogramas que van a encontrar distintos, y se van a dar cuenta que en muchos los sitios, por ejemplo, los separa de manera diferente. Entonces, pues ya empieza uno a decir, híjole, yo ahora, pues, ¿cuál escojo, no? Y a lo mejor no es como escoger, sino más bien saber por qué se tiene que usar un método o se tiene que usar el otro, ¿no? Entonces, si se fijan, y como les decía, pues en este caso es para hacerlo en R, pero cualquier pues programa de estadística, incluyendo hasta el Excel también trae ahí muchas veces estos comanditos, pero lo que tendrían que revisar, eso es lo que yo les decía, que la diferencia con R, o la diferencia incluso usando un paquete estadístico, ahí da la opción de seleccionar. Si uno no sabe, pues le dices, pues por default agarra lo que quieras, ¿no? Pero el error ahí va a ser que no vamos a saber por qué. En otros paquetes, que será la crítica, por ejemplo, para Excel, es que a veces ni siquiera ya tiene, digamos, el comandito de hacer un clúster, y pues para adivinar habría que irse a la programación de Excel para saber qué método usó y qué distancias y qué todo. O sea, todo eso no, a veces es oculto. Y en algunos paquetes estadísticos a veces tampoco es tan claro. Y esa era la diferencia fundamental, por ejemplo, de usar R, ¿no? O alguna cosa que ustedes puedan programar en donde ustedes tengan muy claro qué usaron, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el punto interesante en todo esto, ¿no? bueno, entonces hasta el momento. Si no, para entonces continuar con lo siguiente, que son los análisis de ordenación. Entonces, multivariados en agrupamiento. Ya los expliqué, y ordenación.
Entonces, nos va a generar grupos a partir de las similitudes o diferencias que haya en nuestras variables que nosotros estemos ocupando. La ordenación nos va a permitir, por una parte, mostrar diferencias entre nuestras muestras. Y de manera gráfica también nos va a mostrar la influencia que tienen las variables que nosotros estemos ocupando en estas diferencias que observemos en nuestras muestras. Todo esto es gráficamente, porque trabaja los análisis de ordenación, como ya también lo vimos los de agrupamiento, pero sobre todo los de ordenación, trabajan con métodos espaciales. Y para que entiendan un poco mejor esto, aquí les traigo. Esto es una esquematización de cómo es que trabajan los análisis de ordenación. Bueno, como ya les había explicado, pues los métodos multivariados se caracterizan porque van a estar trabajando todos con una gran cantidad de variables. Aquí, para entender un poco cómo es que trabajan los análisis de ordenación, únicamente están ejemplificando con dos variables. La variable x1 y la variable x2. Pongan ustedes que x1 sea, ya estuvimos trabajando mucho con suelo, que sea precipitación. Y x2 sea humedad. Humedad. Ok, entonces ustedes cuando estas son sus muestras, esta es su muestra 1, por ejemplo, esta puede ser su muestra 2, esta es su muestra 3, esta es su muestra 4. Cada muestra que ustedes tengan, pues bueno, va a tener asociado un valor de precipitación y un valor de humedad, ¿no? Si ustedes la grafican, pues bueno, les daría como resultado un gráfico de este estilo. Estas muestras, pues bueno, otra vez, pueden ser muestras de suelo, pueden ser parcelas de muestreo donde hayan registrado ustedes especies. Entonces aquí en la variable de precipitación, si ustedes estuvieran trabajando con comunidades, podría ser la abundancia de la especie 1 y aquí la abundancia de la especie 2. ¿No? Pero bueno, ahorita vamos a trabajar con el ejemplo de variables climáticas. Entonces, si grafican, van a obtener algo de este estilo, una gráfica de este estilo. Lo que hace el análisis de ordenación es tratar de buscar ¿se acordaron ustedes que cuando hacíamos regresiones o modelos lineales se ajustaba una curva para tratar de encontrar una recta que sintetizara toda la información de estos datos? Lo que va a hacer el análisis de ordenación es algo similar. Va a ser trazar un nuevo eje, el cual va a tener información tanto de la variable x1, que en este caso es precipitación, como de la variable humedad o x2. Esta variable es una variable teórica, así se le denomina, porque no es una variable que exista en nuestro sitio de estudio, sino que nosotros vamos a crear con la información de precipitación y de humedad. En este ejemplo. Y este eje, esta nueva variable teórica, lo que va a hacer es tratar de explicar la mayor varianza posible que observamos dentro de todas estas muestras. ¿No? Se va a trazar tratando de que esta nueva variable sintetice la mayor varianza dentro de las muestras. Y además se va a crear otra variable que igual va a tratar de sintetizar toda la varianza que no fue explicada por esta variable que ya vemos. Y
esta otra se llama eje 2. Se aplica después de que se trazó o se creó estas variables, se aplica una ecuación matemática y que aquí se reconoce como una rotación ortogonal para que estas variables pues estos nuevos ejes queden rotados como pues comúnmente los ejemplificamos o los conocemos en un espacio gráfico. Y finalmente, como ya les había mencionado, como estas variables tienen la información, estas variables creadas o teóricas tienen la información de las variables originales de precipitación y de humedad, en el espacio gráfico se pueden graficar o mostrar también la influencia que tienen las variables originales, la de precipitación, que es X1, esta es precipitación, y esta es humedad. Y bueno, cada uno de estos puntos pues son nuestros sitios de muestreo originales. Más o menos entendieron un poco cómo es que funciona esto, cómo es que funcionan los análisis de ordenación. ¿Sí me di a entender un poco? Ahorita lo vamos a ver como con más detalle, pero bueno, esto es básicamente lo que hacen. Entonces vamos a crear primero, vamos a cargar la tabla. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner PCA ambiental. A ver, con mayúsculas, no, con minúsculas. PCA ambiental. Y este objeto, pues va a tener. No les he dicho con qué tabla con qué base de datos vamos a trabajar. Vamos a trabajar con esta que les mandé que se llama var-clima edad hidro. Creo que ya la tenía abierta. Sí, aquí está. Es esta base de datos. Esta base de datos, pues bueno, trae otra vez sitios de muestreo que establecí en diferentes ríos. Están ordenados de acuerdo a la distancia al sitio de origen del río, eso no importa tanto. Y también, no les había mencionado, bueno, ahorita se los digo. Y variables climáticas, hidrológicas y edafológicas. Climáticas, precipitación del mes más lluvioso, precipitación del mes más seco. Hidrológicas, caudal, distancia, bueno, esta no es hidrológica, pero distancia a la cabecera bueno, al sitio de origen del río. Temperatura, pH, conductividad y humedad son variables edafológicas. Estas variables, esta base de datos, como pueden ver, aquí ya están transformadas a escala logarítmica. Para estos tipos de análisis, para los análisis de ordenación, lo recomendable es que transformen siempre sus variables con las que vayan a estar trabajando. ¿Por qué? Porque ya se los había mencionado en la clase pasada la doctora. A veces podemos tener variables que trabajan en valores que van por ejemplo, la precipitación. En mi caso, creo que aquí la tengo abierta. Precipitación, aquí está. Precipitación del mes más lluvioso. Va de 174, 170 a 260 milímetros. En cambio, tengo otras variables como la de conductividad, esta que está aquí, conductividad que está, que va de 0.10, 0.05, 0.64, entonces van de 0 a 1 la conductividad, en tanto que la precipitación está en valores de cientos. Entonces ya son diferencias en órdenes de magnitud entre las variables, entonces por eso hay que transformarlas a escala logarítmica. O bueno, es recomendable transformarlas antes de empezarlas a trabajar. La base de datos que yo les mandé, pues ya está transformada a escala logarítmica y es esta. ¿Ya todos pudieron cargar su base de datos? Sí, todo bien. Right. No es right. Se ven. Permítame que ahora ya me atrasé. Y el nombre es este. Ok. Ya está cargada la base de datos. Nada más quiero ver si ambiental.
Ok, sí, aquí está. Entonces, esta base de datos, aquí está, trae el sitio, entonces también la vamos a recortar. No vamos a trabajar con la primera columna que trae la información de los sitios de muestreo. Vamos a trabajar a partir de la columna 2. Entonces vamos a recortarla. Creamos un nuevo objeto. Ambiente, PSA ambiente. Y le digo que recorte PSA ambiental. Usamos corchetes. Las filas, queremos que sean las mismas filas. Lo que quiero que cambie va a ser las columnas de la columna 2 hasta la columna hasta la columna 9. Control Enter y ya recortó la tabla PSA ambiente. Esta es la tabla con la que vamos a estar trabajando. Bueno, para hacer en este caso vamos a trabajar un PSA, que es un análisis de componentes principales. Ya también se los mencionaba hace rato la doctora, pues existen muchos análisis de ordenación. El PSA pues es uno como de los más completos, perdón, pero pues bueno, hay otros un poco más avanzados, como ya lo mencionaba la doctora también, el CCA, que es un análisis de componentes constreñido, que nos permite pues bueno, trabajar con muchas bases de datos al mismo tiempo. Y por otra parte, pues tenemos otros análisis de organización que son un poco más sencillos, por decirlo así, como el NMDS, que ese, pues bueno, únicamente trabajo con una sola matriz. Vamos a trabajar en este caso con los PCA. Para trabajar en RPCA vamos a utilizar la función PRPCA. PRComp, que es esta función ya viene cargada en R, entonces no es necesario que descarguemos ningún otro paquete. Entonces, creamos un objeto donde queramos se guarde la información del PCA. Vamos a dejarlo en PCA resultado. Y la función PR, sí, PRComp. Aquí está, ya nos la mostró. Y los argumentos que nos va a pedir esta función, pues bueno, van a ser la matriz donde tenemos nuestra base de datos, o bueno, la tabla donde tenemos nuestra base de datos, que es el argumento X es igual a PCA ambiente y ya. Control Enter. Y en teoría ya generó nuestros resultados del PCA. Entonces, para mostrar los resultados, le pedimos Summary. Esta función ya les había mencionado que nos hace un resumen del análisis que hayamos realizado. Queremos que nos muestre los resultados, o el resumen de los resultados del PCA. Entonces, le ponemos el nombre, entre paréntesis, y control enter. Y acá abajo aparecen los resultados del PCA. ¿Todos llegaron hasta esta parte? Sí. Ok. Vamos de una vez a aplicar también la función names, que ya se acordarán que names nos permitía ver dentro de un mueble, que podía ser una lista, una matriz, un marco de datos, cuántos cajones tenía y cuáles eran los nombres de estos cajones. Entonces nosotros tenemos un mueble que se llama PCA resultado y queremos saber qué información hay dentro de ese mueble. PCA resultado, aquí está, y le damos control enter. Vemos que aquí en la consola o en donde se muestran los resultados nos aparecen estos nombres. Tiene un cajón que se llama SDB, tiene otro cajón que se llama rotación, otro cajón que se llama center
otro cajón que se llama Scale y otro cajón que se llama X. Vamos a abrir los cajones que se llaman X y el cajón que se llama Rotación. Y ahorita les voy a decir qué información trae esos cajones. Entonces, del mueble que se llama PCA Resultado, aquí está, con el operador signo, quiero que me abras, aquí está, rotación, y también, PCA Resultado, quiero que me abras el cajón que se llama X. Le damos control enter a los dos. Y acá abajo en el panel de la consola nos aparecen estos datos. Y ya para finalizar, y ahorita ya les explico todo lo que estamos obteniendo, vamos a usar la función bplot. Se acordarán que igual ya habíamos utilizado antes la función plot. Aquí está plot, ¿no? Para hacer el dendrograma usamos la función plot. Para los PCA vamos a usar la función bplot, porque queremos que nos muestre los resultados del PCA en 2 dimensiones, que ya, bueno, ahorita lo vamos a ver cómo es que lo ejemplifica. Igual nos va a pedir como argumentos X, que es... Si quieren lo pueden hacer en 6 dimensiones, por ejemplo, aquí. Si son capaces de verlas. Sí, y de entenderlo. 8 o de 8. Pues sí. X, que es el objeto donde Ya, en 3 dimensiones todavía es posible hacerlo, porque sí se pueden hacer gráficas de 3 dimensiones, ¿no? Ajá. Pero pues ahí depende. Se ven padres, pero pues ahí depende que quieran entender, ¿no? Uh-huh. En el argumento X, el objeto donde hayan ustedes guardado la información del PCA, que en mi caso fue PCA resultado, nos va a pedir otro argumento que es scale. Este argumento es como para, ahorita van a ver cómo nos va a graficar el resultado del PCA, es para que se centre en el valor de 0, la gráfica, y otro que se llama sex. Este argumento es únicamente para indicarle a R de qué tamaño queremos las etiquetas que nos va a mostrar en el gráfico que ahorita va a aparecer. Póngale de 0.6, 0.5, se ve más o menos bien. Y le dan control enter. Y les debió de haber resultado este gráfico en el panel de gráficos, acá abajo. Es este. Ahora sí les voy a explicar todo. Déjenme hacer esto por acá. Y esto lo hago un poco más chico. Espero que no se me mueva. Ay, no, pero ¿saben qué? Bueno, a ver. Aquí está. Ok. Bueno, el primer resultado que obtuvimos con la función summary, esta que tenemos acá, fue la importancia de los componentes. Y aquí podemos observar que nos da la distribución estándar de cada componente y la proporción de la varianza explicada por cada componente. En la tercera fila nos pone la proporción de la varianza explicada acumulada. Esto es la suma de esta varianza, de la varianza explicada por el PC1, más la varianza explicada por el componente 2, que es 0.95. Es este valor que observamos acá abajo, ¿no? Esta es la proporción, la varianza acumulada, proporción de la varianza acumulada. Hasta aquí, bueno.
Entonces podemos ver que el componente 1, el PC1, nos explica el 85% de la varianza dentro de nuestros datos. El PC2, este que está aquí, nos explica únicamente el 10% de la varianza dentro de nuestros datos. Y en total, el PC1 con el PC2 nos explica el 95% de la varianza dentro de nuestros datos. Esto quiere decir que básicamente con estos dos componentes, toda la varianza o las diferencias que observamos dentro de nuestras muestras es explicada por estos dos componentes que ya les dije son variables que son creadas a partir de nuestras variables que tomamos en campo. Ahora bien, ¿cómo es eso de que son variables creadas? ¿Qué quiere decir esto? Con la segunda función en la que le pedimos que abriera el cajón de rotación, nos aparecen los valores de cada variable que nosotros ocupamos para crear estos componentes. Aquí está el componente 1, que es el componente 1, el de acá abajo, y el componente 2, que es este. Y abajo de cada etiqueta nos aparecen los valores de las variables que nosotros ocupamos para crear esta nueva, como ya les mencionaba, variable teórica. Entonces, para ver cuál de todas las variables que nosotros ocupamos para crear este PCA es la de mayor importancia para el componente 1, o sea, sí, la que tuvo una mayor importancia para crear el componente 1, que ya les digo, es una variable teórica, buscamos aquí los valores más altos y observamos que fue la distancia a la cabecera. ¿Sí están de acuerdo? Sí, hasta el momento sí. Ok, a ver, ustedes díganme, dentro de todos estos valores en el componente 1, ¿cuál sería la otra variable que tuvo mayor importancia? De estos que están aquí, de estos. El caudal. El caudal, efectivamente, que fue la segunda. Podría ser que son sus valores, en este caso son positivos. Podría ser que incluso ustedes tengan valores negativos y que fueran, no sé, en lugar de que la precipitación del mes más lluvioso, en lugar de obtener menos 0.144, hubiera tenido un valor de menos 0.80. Entonces, para el componente 1, la variable de mayor importancia hubiera sido la precipitación del mes más lluvioso. Pero en este caso obtuvimos que, pues bueno, las variables negativas todas fueron de menor importancia que las variables positivas. Entonces, el caudal y la distancia de la cabecera fueron las variables más importantes para crear este componente o esta nueva variable teórica. Y esto lo podemos observar también en el gráfico. Aquí vemos con estas flechas en color rojo que la variable caudal y distancia a la cabecera son las que tienen una mayor longitud. ¿Sí lo pueden ver aquí? Ahora bien, veamos el caso del componente 2. Ya les explicaba que estos dos componentes explican el 95% de la varianza dentro de nuestros datos. Entonces, básicamente, entendiendo cómo es que funcionan estos dos componentes, nosotros podríamos decir con seguridad cuáles son las variables que están afectando a nuestros datos. Y de hecho, con el componente 1 podría ser más que suficiente, ya que tiene 85% de la variación, ¿no? El componente 2 solo agrega el 10%, pero bueno, para que entiendan cómo es que funciona, ahora busquemos en el componente 2 cuáles fueron las variables más importantes. Ustedes aquí díganme para el componente 2 cuáles fueron las variables. La humedad. El pH.
A ver, aquí está, el pH es este y la humedad es esta. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da valores más altos? La conductividad. La conductividad es este. La distancia a la cabecera. Distancia de la cabecera es este. ¿Alguien cree que otra? ¿No? Ok. La respuesta a la pregunta que les hice sí está dentro de estas opciones, pero ya les mencionaba, tenemos que fijarnos tanto en los valores positivos como en los valores negativos. Y aquí el valor relativo más alto fue este, el de la conductividad. ¿Por qué? Porque es de 0.63. Es un valor negativo, pero es mayor que el de todas las otras variables. En segundo lugar estaría la humedad. En tercero, efectivamente estaría la distancia de la cabecera. Y bueno, así con todas las demás variables, ¿no? Y esto también, la importancia de estas variables, la conductividad y la humedad, también las debemos de ver representadas en este gráfico. Y aquí las tenemos, conductividad y humedad. Vemos que estas dos variables también tienen, la longitud de la flecha también es grande. Esto quiere decir, pues que efectivamente la humedad, la conductividad, el caudal y la distancia de la cabecera son las variables más importantes que nos ayudan a explicar la varianza de nuestros datos. Entonces, otra cosa que quiero que vean aquí es que las flechas no están colocadas de manera aleatoria dentro de este espacio gráfico. Las dos variables que fueron más importantes para el componente 1 que están como inclinaditas hacia el eje horizontal. ¿Sí, sí lo logran ver? ¿Y esto por qué? Porque justo estas variables están relacionadas o fueron las más importantes para crear esta nueva variable teórica que es el componente 1. Las variables que fueron más importantes para crear el componente 2 están dirigidas en una posición vertical. ¿Sí lo logran ver? Entonces, no es que de manera aleatoria el análisis del PCA haya decidido colocar la dirección de las flechas en el espacio gráfico, sino que tiene que ver, además, con qué componente explican estas variables, o bueno, sí, sí, con qué componente estas variables se Cómo relacionaron más. contribuyen, ¿no? Cómo contribuyen más. las... Ok, bueno, el siguiente resultado que vamos a analizar es el de los sitios. ¿Cómo es que están ubicados estos sitios en este espacio gráfico? Entonces también, nomás para que quede claro, o sea, sí dice aquí hacia dónde está dirigida hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque está arriba del 0 o abajo del 0. Igual en el horizontal, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? O sea, en este caso, como dijo Nihai, por eso era importante que el 0 fuera el origen, para que gráficamente se puede explicar lo que está plasmado aquí, puede explicar los datos que se están observando, que está arrojando, ¿no? O sea, porque si no le ponen el 0, entonces quedarían, pues, quién sabe dónde ubicadas ahí las líneas, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que hizo o cómo es que se representaron la ubicación de los sitios en este espacio gráfico. De manera similar a cómo funcionan las variables, se dan coordenadas para los sitios que se graficaron en este espacio.
Por ejemplo, el sitio 1 tiene estos valores del componente 1 y del componente 2, que es de menos 86. Y en el componente 1, acá, déjenme, les pongo aquí más o menos. Aquí debe de ir a menos 8.86. Y en el PC2 es de menos 16.87. Menos 0.1687. Entonces, aquí fue donde se ubicó el sitio 1. De igual forma, el sitio 2 tiene un valor asignado al componente 1 y al componente 2, que es igual de menos 70 y en el PC2 de 0.03. Y así con cada uno de los sitios o unidades de muestreo. Aquí está el 4 y aquí está el 9. Ahí está. ¿Cómo interpretamos entonces la relación? Ya les había mencionado que estos análisis de ordenación, además de mostrarnos gráficamente cómo se ubican nuestras muestras en el espacio, en un espacio gráfico, la influencia que tienen las variables con las que nosotros estemos trabajando. Aquí, bueno, yo lo veo muy evidente, no sé cómo lo vean ustedes. Otra vez nos volvió a separar, déjenme se los pongo con un color distinto, los sitios 1, 2 y 3. No sé si se acuerdan, en el dendrograma, estos son, generalmente, bueno, en el dendrograma también nos generaba un grupo entre los sitios 1, 2 y 3, que son los que se encuentran más cercanos al origen del río. Y por otro lado, como que nos crea otro grupo con todos los otros sitios que están aguas abajo. Aquí no está tan clara la separación entre los sitios más alejados y los sitios intermedios, pero sí que se muestra una diferencia entre los sitios cercanos al origen del río y los sitios de aguas abajo. Entonces, podemos observar que este análisis nos dio como resultado algo similar a lo que obteníamos con los dendrogramas o los análisis de agrupamiento. La otra ventaja, bueno, más bien, la otra característica que les mencionaba que tiene el PCA es que además podemos ver cómo es que están influyendo las variables ambientales con las que nosotros estamos trabajando. Aquí podemos observar que distancia a la cabecera, como ya les había mencionado, es uno de los más importantes, es una de las variables más importantes para crear el componente 1, va de valores hacia positivos. Esto quiere decir que los valores más bajos están en estos sitios, o bueno, los sitios que se ubiquen de este lado tienen valores bajos de distancia a la cabecera, de la variable de distancia a la cabecera. Pues la distancia más corta, pues, ¿no? La distancia más corta. Y estos tienen los valores más altos. Veamos otra variable. El caudal. El caudal también nos está indicando que de este lado, estos sitios tienen un mayor caudal que estos sitios. Y por el contrario, veamos ahora cómo están las variables que eran más importantes para el componente 2. La humedad es más alta. Sí, es más alta de este lado. En los sitios que se encuentran de este lado, 4, 5, 8, que los sitios que se encuentran de este lado. Igual la conductividad.
la conductividad es más alta en los sitios de este lado que en los que se encuentran de este. Entonces, podemos al final concluir a partir de este gráfico varias cosas. Uno, tenemos sitios, tenemos dos grupos muy importantes de sitios. Uno, de un lado, los sitios que se encuentran más cercanos al origen del río, y del otro lado, los ríos que se encuentran más alejados, los sitios, los muestreos, los sitios de muestreo que se encuentran más alejados del origen del río. Dos, que hay diferentes variables que determinan esta diferencia entre los grupos. Una muy importante es la distancia a la cabecera, el caudal, y de menor importancia es la humedad y la conductividad. Las otras variables, pues bueno, no fueron muy importantes, porque como ya vimos, sus valores en los ejes de ordenación pues eran bajos.